Hola, Xavi. Què li ha faltat al Barça per fer-li mal al Madrid? Què li ha faltat al Barça per fer-li mal al Madrid? Bé, jo crec que ens ha marcat molt com hem entrat al partit. No es pot entrar així en una final, no? Concedint tant, crec que hem estat molt malament. No hem estat bé en la pressió, ens ha faltat moltíssim en aquests 10 primers minuts. No pots començar una final perdent 2-0, no? Després hem reaccionat, sí que hem tingut els millors minuts fins al gol de Robert, després el penal que no és, ens ha matat just abans del descans i no hem fet una segona part bona. Per tant, ens ha faltat de tot avui, demanar disculpes a l'afició sobretot, no? Perquè era una final, era contra el Madrid, era un clàssic i no hem mostrat el nivell que requereix per competir una final d'aquest tipus. I en aquest sentit, sobretot, especialment la segona part, on l'equip abans de l'expulsió no se l'ha vist gaire reacció. I de la primera part, defensivament, què ha passat? Bé, defensivament, doncs, que no han parat carreres, que aquestes transicions no han fet faltes tàctiques, ells viuen totalment d'això, no? I els 2 primers gols venen de 2 jugades a l'espai, a l'esquena nostra, i ho sabíem, i ho havíem treballat, i ens han fet mal en aquest tipus de situacions. Crec que la pressió alta tampoc no ha estat bona, sí que hem recuperat algunes pilotes però insuficient, i bé, és una derrota dura, sent honestos, estem emprenyats, com a culer, decepcionat. Crec que hem mostrat una de les pitjors cares de la temporada. Hem jugat una estona bé a la primera part fins al gol del Robert, però és insuficient. Crec que hem de ser molt autocrítics, molt. Hem de millorar moltíssim per competir per títols aquesta temporada, no? Està clar, tenim la il·lusió, l'esperança, però és insuficient, ja et dic, demanar honestament i sincerament disculpes a l'afició, perquè aquesta no és la imatge que ha de mostrar el Barça, sobretot en una final, no? Contra el Madrid. Tu creus que la derrota d'avui afebleix el projecte i et sents amb prou força per capgirar la situació? Sí, estic tranquil, dins que estic molt emprenyat i molt decepcionat amb l'equip, perquè no hem mostrat la cara que requeria una final, no? Sí, emprenyat com a culer ja, no com a entrenador, com a culer. Bé, que ens serveixi per reposar-nos, no? Crec no, ho he viscut moltes vegades, derrotes molt dures, avui és una d'aquestes, però queda molta temporada. Sent positiu, com sempre, queda molta temporada, hem de competir 3 títols, i bé, és un cop molt dur, sí. No per mi, pel club, pels jugadors, però bé, tornarem, estic convençut, tornarem. Com has vist l'equip anímicament i com s'explicarien els primers 10 minuts a algú que no ha vist el partit? Gràcies. Bé, doncs són 2 errors nostres, no? De no parar contres, de no parar carreres, de no bloquejar aquestes entrades de segona línia de Rodrigo, de Vinícius. Bé, hem sortit de la pitjor manera possible a una final. I això és inadmissible. I tot això ens ha anat fent anar a remolc tot el partit. Hem reaccionat bé, després hem reaccionat bé, hem tingut els millors minuts fins al gol de Robert, no? I després el penal ens ha acabat prácticamente de matar el partido, ¿no? Fins al descans. Y vuelvas con más dudas ahora y que se pueda generar no sé si más incertidumbre alrededor del proyecto. Gracias. Sí, está claro. Aguantar la crítica. Es el momento de pedir perdón a la afición. Ya he dicho antes, no hemos mostrado la cara que debe mostrar el equipo en una final y más contra el Madrid. Soy el máximo responsable. Aguantar la crítica y a seguir trabajando. No queda otra. Nada más, es una derrota dura, pero de las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y seguramente, y estoy convencido además, que volveremos a competir de la mejor manera posible. Animaba al final del partido. ¿Tú crees en tu proyecto y tienes la confianza plena del club? ¿Tienes esta sensación? Sí, confianza hay, está claro, pero hemos mostrado la peor cara hoy en el peor escenario posible, ¿no? En una final contra el Madrid, así como el año pasado mostramos la mejor, hoy prácticamente la peor. Es un título perdido, Está claro que hay que hacer autocrítica, mejorar muchas cosas, pero sí, sigo creyendo en el proyecto y todavía podemos hacer una gran temporada. Está claro, ¿no? Pero hay
hay que ser muy autocríticos con el partido que hemos hecho hoy. ¿Y cómo intentas o con qué argumentos convences a la gente para que vuelva a confiar en el equipo de aquí a final de temporada? Gracias. Bueno, pues porque lo hemos hecho. Conmigo de entrenador, el equipo ha ganado títulos el año pasado, no hace tanto tiempo, y hoy es una derrota muy dura. Ya he dicho, pedir perdón a la afición porque no hemos estado a la altura de las circunstancias, ¿no?, que requería esta final, y más contra el Real Madrid, ¿no?, el rival de toda la vida. Por lo tanto, argumentos hay. Si tiras la temporada pasada, todos los argumentos que tuvimos, hace un año tuvimos todos los argumentos para decir que teníamos una nueva era. Bueno, pues ahora aguantar críticas y comentarios de todo tipo y a seguir, a ser fuertes, que lo somos, los futbolistas también, pero sobre todo autocríticos. Hacer un reset, necesitamos hacer un reset y luchar por los 3 títulos que quedan. No sé a qué achacas este inicio y si puede ser un poco falta de hambre. No, para nada, errores. El fútbol es un juego de errores, y lo he dicho siempre. Hoy no hemos minimizado estos errores, hemos maximizado las virtudes del Real Madrid. Este es nuestro problema. Nuestro problema, y es lo que hay que corregir y mejorar para competir por los títulos que quedan, ¿no? Creo que hemos estado bien después del 2-0, hemos estado bien, hemos reaccionado, hemos tenido ese alma, hemos conseguido el gol, el 2-1, y creo que la decisión del penalti nos ha acabado de matar, ¿no? Creo que el equipo se ha desconectado en ese penalti. ¿Temes que tu figura quede tocada o dañada como máximo responsable del equipo después de una derrota tan dura como esta? Sí, pero estoy preparado para aguantar todas las críticas. De hecho, ya había críticas antes del partido, han habido siempre. No tengo problemas. Creo en el proyecto, creo en mí mismo, creo en el futbolista que tenemos, y creo que somos capaces de revertir la situación a partir del jueves ya en Salamanca. Entonces quedan 3 títulos que hay que competirlos. Y sí, estoy fuerte, estoy tranquilo, y evidentemente hoy es un paso atrás en el proyecto y es un golpe duro para mí, para el club, para los futbolistas, pero esto continúa. Es el deporte. Me he visto en estas situaciones muchísimas veces, pero no queda otra que trabajar y aguantar la crítica, lògicament, que habrá muchísima i merecida. Esperes, demanes que en aquestes 2 setmanes arribi algun reforç? No podem, a dia d'avui no podem. No podem, ja ho vaig dir l'altre dia. A dia d'avui el club no pot incorporar ningú. La situació és la que tenim. Mucho en defensa. Las contras del Madrid, las transiciones, las picadas en profundidad de Rodrigo, de Vinicius, no hemos sabido pararlos. Es una pena porque concediendo 2 goles en los primeros 10 minutos es muy difícil ganar una final. No hemos salido con la intensidad ni con el nivel de activación que requería esta final. Sí, insisto, son errores nuestros. Nada más. El fútbol, ya he dicho antes, hay poco más que explicar. Creo que son 2 errores que nos han marcado el partido en el 2-0. Luego hemos reaccionado bien hasta el 2-1, pero insuficiente. No hemos estado a la altura de lo que requería esta situación, esta final.